Hola amigas y amigos, Abel Reynoso de Narcomentarios. Hemos estado hablando de la lucha contra el narcotráfico en Latinoamérica y ahora nos estamos puntualizando en cómo las Fuerzas Armadas, o sea, las Fuerzas Armadas generalmente son lo que se considera la Marina, el Ejército, la aviación y algunas fuerzas paramilitares que son a veces designadas como suele ser en algunos países la Gendarmería o la Guardia Nacional, que están bajo el Ministerio de Defensa o el Ministerio de Guerra, como le quieren ustedes llamar en su país. Y lo que hemos estado comentando es alguna de la situación, algunos de los problemas. O sea, hay una credibilidad en nuestros países de cierto sector de la sociedad en el que piensan que las Fuerzas Armadas son intocables, son impecables y que son lo mejor que puede pasar en la lucha contra el narcotráfico, sobre todo cuando los sistemas judiciales y policiales establecidos en el ámbito civil no pueden controlar el problema del crimen organizado del narcotráfico. Una vez más, debo de hacer esta aclaración, no estoy diciendo que todas las Fuerzas Armadas, que en todos los países las Fuerzas Armadas son corruptas. Increíblemente, y esto es algo que yo lo he visto porque le digo, como viajo por toda Latinoamérica, tengo oportunidad de hablar con mucha de esta gente que están muy metidos en el tema de las Fuerzas Armadas, que siempre suele haber una división de gente, un grupo de personas, de oficiales y de soldados que trabajan, que están alineados con la delincuencia, pero la mayoría no lo están. O sea, quiero aclarar esto. Cuando yo hablo de las Fuerzas Armadas, no me refiero que todos los ejércitos, que todas la Marina o la aviación de esos países están metidos, pero siempre encontramos, sobre todo si no está bien supervisado, un sector bastante interesante, bastante poderoso dentro del sistema que opera, porque es permitido a veces. Permitido, cuando digo permitido, no quiere decir que sepan a grandes voces, simplemente que miran para otro lado, porque por razones de dinero, corrupción, o porque no quieren, digamos, que su institución, su ejército, su marina o su aviación sean salpicados por información que es contraproducente decirle que tienen gente que está metida contra el narcotráfico. Y esto ocurre en muchos países y que ha creado un serio problema dentro de las Fuerzas Armadas. Le voy a decir más para que vea que cuando hablamos de todo el mundo. Esto ocurre en casi todas las Fuerzas Armadas del mundo. O sea, no estamos hablando nomás yo estoy hablando de Latinoamérica, pero le quiero hacer un pequeño comentario muy importante, que acá en Estados Unidos hay un gran historial, así como el resto del mundo, pero particularmente en Estados Unidos y en Latinoamérica hay un gran historial de militares metidos en el tema del narcotráfico. Y le voy a hacer 2 o 3 pequeñas historias muy conocidas que le digo, siempre las puede usted encontrar. Aquí atrás tengo cientos de libros sobre la historia del narcotráfico y está muy bien documentado lo que le estoy diciendo. O sea, yo le estoy pasando información. Esto no es algo que yo lo descubrí, esto no es algo que yo lo investigué, simplemente lo estoy repitiendo de la información que yo he ido evolucionando y que a través de mis años de experiencia lo he ido recopilando. Particularmente en las Fuerzas Armadas en Estados Unidos siempre hubo una conexión con el narcotráfico, y le puedo decir, lo puedo remontar hasta los 1800, porque acuérdense que yo hablé hace mucho tiempo de los videos de la guerra del opio, de cómo el opio particularmente fue introducido por las fuerzas militares inglesas, por el poderío inglés en China. Y cuando el emperador chino en 1830, 1840, 1850 dijo no quiero que los chinos fumen más opio, el imperio inglés tuvo que reaccionar y con el apoyo de los franceses, el ejército, la marina francesa y Estados Unidos, la marina de Estados Unidos, oprimieron a los chinos
¿no? La famosa guerra del opio, y hubo 2 guerras del opio en la que terminaron obviamente los ingleses quedándose con lo que hoy se conoce como la isla de Hong Kong. Pero lo importante es que una cosa que a lo mejor usted lo sabe, es que mucho de la gran industria del opio fue financiada por grandes banqueros, grandes inversionistas, grandes poderosos de la gran alcurnia inglesa y estadounidense. O sea, hay historia de grandes magnates estadounidenses que invirtieron mucho en el negocio del opio, vendiéndoselo a China y ganando enormes cantidades. La parte que ellos estuvieron muy envueltos fue en el transporte de opio, de la India particularmente hacia China. Pero muchas veces cuando hubo los conflictos, cuando había problemas, las Fuerzas Armadas, particularmente la Marina en este caso, era la que se ocupaba de proteger el negocio, de proteger el imperio, de proteger los negocios. O sea, le cuento que ya había una relación. Esto no quiere decir que ellos contrabandeaban, pero ya tenían una relación de proteger el negocio del narcotráfico. Fíjese hasta dónde nos vamos. Ahora, ya en tiempos más modernos hay toda una relación entre las Fuerzas Armadas, y ahora voy a hablar del uso, porque esto tiene una referencia muy importante, en la que en casi todos los conflictos, particularmente ya estamos hablando en el siglo XX, en la que las Fuerzas Armadas, particularmente los grandes conflictos en Europa, pero también en Asia, empezaron a consumir droga para mantenerse despiertos, las tropas, proveídas por el mismo gobierno o por los mismos sistemas militares. O sea, las Fuerzas Armadas mismas, los servicios médicos, le proveían a los soldados para que pudieran aguantar el hambre, que no se durmieran y todo eso en los campos de batalla. O sea, esto está muy bien documentado, no es una cosa que le estoy inventando yo. Y usted lo puede encontrar en la Primera Guerra Mundial, de ambos lados, no solo de la parte, digamos, de Occidente, sino también de la parte de Oriente, pero de la parte, por ejemplo, cuando la Primera Guerra Mundial, entre Inglaterra, Francia, Alemania, todos los soldados tenían cierto uso de la droga para poder sustituir, digamos, la comida que a veces les escaseaba, porque no era fácil llevarles comida, llevarles equipo para eso. Entonces tenían que aguantar el frío, tenían que aguantar las intemperies, tenían que aguantar los dolores, tenían que aguantar, y mucha de esta gente era mantenida por droga. Y si usted estudia esto lo va a encontrar. Le digo, no me quiero desviar mucho del tema, pero hay una relación muy directa con el consumo de droga y las guerras. Esto es que podríamos hacer a lo mejor un montón de videos sobre el tema. Hay muchos ya que lo pueden ustedes buscar, pero ya hay una relación ahí. Lo que le quiero decir con esto es que siempre ha habido una conexión entre el uso de las drogas y el consumo de droga con las Fuerzas Armadas. Ahora, esto era oficial, o sea, siempre fue oficialmente. Acuérdense que cuando yo hice la historia del consumo de droga en Estados Unidos, una de las cosas que resaltó mucho fue en la Guerra Civil de 1860, los soldados que terminaban, que durante las batallas, que terminaban heridos o que los tenían que operar. En esa época todavía no había mucho, la medicina estaba muy precaria, entonces era la misma época que se fue descubriendo a la morfina. Entonces muchos de los soldados de la guerra civil de ambos bandos, en el norte y en el sur, se drogaban. Imagínense, le metían un balazo en una pierna, le cortaban la pierna y se tenían que drogar. Y de tal es así que mucho del consumo, de los comienzos del consumo en gran cantidad en Estados Unidos, empezó con la morfina, inyectándose morfina, que duró muchísimo tiempo después de la guerra. O sea, cuando se acaba la guerra quedan miles y miles de veteranos de la guerra y que se convirtieron en adictos de la morfina.
Le comento esto para que vea que hay una relación directa con esto. Ahora, avanzamos durante los tiempos modernos y nos venimos después a la Primera Guerra Mundial, que ya también había consumo por la misma razón, por los dolores, por los balazos, por las operaciones, por la necesidad de subsistir en los campos de batalla. Pero esto continúa y una vez más se renueva durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, los alemanes daban metanfetamina a sus pilotos, a sus soldados. O sea, se habla de la famosa el primer ataque alemán en Europa, y una de las razones por las que fue tan veloz todo, es muy conocido, es porque la mayoría de los soldados ya habían consumido metanfetamina, que es un acelerante del cerebro. Entonces en muy poco tiempo invadieron casi toda Europa. Bueno, esto tiene mucho que ver. Estados Unidos a su vez, los ingleses a su vez, también utilizaron las drogas para poder, durante la Segunda Guerra Mundial, para poder subsistir durante estos conflictos bélicos. O sea, esto es natural. Le comento esto porque es muy importante entender que a veces, primero que todo, la droga siempre ha existido y los poderes a veces utilizan este tipo de situaciones. Y que la droga, particularmente en el tiempo de guerra, siempre ha sido algo muy natural. Ahora, ¿qué ocurre? Esto se repite en otros conflictos, vuelve a lo mismo. Acuérdense, yo siempre le he dicho, Estados Unidos es un país netamente guerrero, o sea, viene de la ideología europea anglosajona, primero con los ingleses y luego Estados Unidos, y siempre ha tenido consumo de droga con su tropa, con su gente. Esto está ampliamente documentado. Y sobre todo, y este es el punto que quiero crear, en la parte de la guerra de Vietnam, por ejemplo, allá en los años 60, y esto duró casi 20 años, 60-70, hasta mediados de los 70, los soldados estadounidenses se drogaban continuamente, no todos obviamente, pero había una gran cantidad que definitivamente fumaba marihuana, fumaba hashish, y muchos se inyectaban heroína, porque acuérdense, la guerra de Vietnam, estábamos en el oriente, entonces teníamos acceso a la gran cantidad de droga. Los soldados estadounidenses tenían un gran acceso a la cantidad de droga que se necesitaba. No todo el mundo, pero sí había un consumo bastante importante. Le comento esto porque de ahí, de ese consumo de las tropas estadounidenses en Vietnam, comienza toda una historial muy importante y le digo, hoy se usa mucho el cuento de la palabra cartel. A mí no me llama la atención porque es un cuento, o sea, el cartel no existe, pero existe todo un grupo de militares asociados con los servicios de inteligencia, y crean todo digamos, una cadena de transporte, de traer heroína del oriente, de Camboya y Vietnam, a Estados Unidos en aviones militares. Y hay toda una historial, por ejemplo, que escondían una cantidad bastante interesante de droga en los cadáveres de los soldados que regresaban a estadounidenses, soldados que regresaban a Estados Unidos. Le cuento esto porque, una vez más, ¿se acuerda lo que le dijo? Los militares viven en un mundo muy distinto al nuestro. Cuando los militares volvían, o sea, las Fuerzas Armadas volvían, los soldados volvían, a pesar de que había un cierto control, muchas de estas cosas no se controlaban. Los muertos que venían no los controlaban, los cargamentos no los controlaban, y entonces se traía mucha droga. Eventualmente se descubrió, eventualmente fue mucha gente presa, bueno, todo este cuento. Pero lo quiero decir que el poderío militar siempre estuvo un poco asociado con el tema de la droga. O sea, estoy hablando de la parte ilegal, porque aprovechaban el poderío que ellos tenían, el hecho de que estaban protegidos bajo leyes, porque ellos no aterrizaban en aeropuertos, como muchas veces eran bases militares. El cargamento de drogas que ellos traían llegaba a bases militares y nadie lo revisaba. Eventualmente, obviamente, hubo investigaciones, y como todo le digo, acá en Estados Unidos hay muchísimas policías, y una vez que sale a la luz no se puede encubrir. Esto ocurre en todo el mundo, pero acá particularmente. Entonces, eventualmente se descubrió toda esta cosa. Está ampliamente documentado. Hay libros, hay documentación y todo esto. Bueno, esta historia se vuelve a repetir, y esto ya lo he contado, cuando comienza la famosa
lucha contra el comunismo en Latinoamérica, y particularmente, si ustedes recuerdan, en el proceso de Irán Contra, muchos de los movimientos de dinero, de intercambio, de armamento, de todo ese cuento que resultó el famoso Irán Contra en Nicaragua, mucho tuvo que ver con la intervención militar y proveer transportes militares para transportar armas, para transportar drogas y demás, en conjunto con los servicios de inteligencia. Le comento esto porque para que vea que no simplemente estoy hablando de que los militares nuestros en Latinoamérica son los únicos que estaban en esto, sino que siempre ha habido una conexión, siempre ha habido un interés, porque además generaban mucho dinero, obviamente, ¿no? Y este dinero se aplicaba para distinta gente. Y ahí, en este tipo de negocio, usted tiene siempre la delincuencia organizada, tiene la política, tiene un montón de gente metida detrás de todo esto. Bueno, esta cosa de los militares, y ahora voy a volver a nuestros países, metidos en el cuento del narcotráfico, debo de hacerle un comentario. Muchos de los pilotos, en un comienzo, en la final de los 60, principios de los 70, muchos exmilitares, particularmente pilotos de combate, eran los que especializaron y digamos, modernizaron, adaptaron ciertos aviones para viajar de Estados Unidos a Colombia, particularmente. En esa época todavía México no estaba metido, Centroamérica era muy limitado. Viajaban a Colombia, traían cargamento en esa época al principio fue marihuana, después eventualmente pasó a la cocaína, pero muchos de los pilotos que traían mucha de la droga habían sido exmilitares, expilotos de combate, muchos de ellos. No todos, pero una cantidad. O sea, ¿qué le digo con esto? Que siempre ha habido una conexión con las Fuerzas Armadas presentes y pasadas de meterse en la droga. Por eso que yo siempre hablo de que tenga cuidado cuando crea que una fuerza, o que un sistema, o que una institución, porque es muy buena en una cosa, no se va a corromper. En el caso ha pasado. Y le digo, y esto lo menciono, muchos de nuestros países, muchos militares activos y retirados, cuando empezó el negocio de la droga en Sudamérica, particularmente en la producción en Bolivia, en Perú y en Colombia, muchos de los negocios, muchas de las conexiones, mucha de la protección fue proveída por las Fuerzas Armadas. Te lo digo esto aquí así porque esto es muy importante. Pero ahora le quiero contar, y lo voy a contar en el próximo video, una cosa muy importante que ocurre, porque le dije que los soldados tienen una gran conexión con la guerra y el uso de la droga. Y lo debo comentar porque esto también influencia, particularmente aquí en Estados Unidos, que somos el país consumidor más grande del mundo, mucho que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico y cómo esto se refleja en el resto del mundo, pero particularmente en nuestros países. Porque en nuestros países siempre acusan de que en Estados Unidos no se hace nada. Y le voy a demostrar que hay mucho de mito y de mentira a través de eso. Amigos, amigas, los invito en el próximo video de Narcomentarios. Un gusto en saludarlos.